ver el mapa de los Estados Unidos, donde se ve perfectamente todos los estados. El estado que vamos a hablar es el de Texas. Texas es el estado más grande de la Unión. Fue conquistado, primero que fue Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, llegó a Texas en 1528 con 600 personas y una cantidad enorme de caballos y vacas y animales que llevó para poblar ella. Hoy solo duró 8 años la travesía por todos aquellos estados y sobre todo y principalmente en Texas y Luisiana. De los 66 solo supervivieron 4. Luego fue Oñate, Juan de Oñate, y luego fue Francisco Vázquez Coronado. Pero el estado de Texas es, desde el descubrimiento de Cabeza de Vaca y Oñate y todo lo que pasaron por allí, el río más grande está totalmente deshabitado. El río más grande, el río del sur, hoy actual frontera con México, era la frontera vital. Y digo esto porque pasado este río era el territorio Lipán, principio que luego invadido por los apaches y por los comanches en cuanto bajaron de la América Alta. La extensión superficial de Texas son 696.241 kilómetros cuadrados. O sea, sería como Bélgica, Suiza, Holanda, España y 2 veces Dinamarca. Estos miles de kilómetros cuadrados estaban ocupados por esas tribus indias porque ese era y siguió siendo durante 2 siglos más, hasta que bajaron los americanos después de la guerra de la independencia y la guerra del norte y del sur, siendo 2 siglos más su territorio. En Texas no existía el norte más que el fuerte de San Antonio de Valero, llamado El Álamo, que estaba protegido, ese inmenso territorio que hemos dicho 696.000 kilómetros, solo con 150 soldados que vivían en el fuerte del Álamo, rodeados por miles de indios. De ahí que no estuviera poblado desde 1528, en que fue la primera expedición de Juan de Oñate. Al norte del Río Grande solo llegaron como pobladores los canarios y fundaron la primera ciudad y capital del estado de Texas, el estado más grande de la Unión, repito. Los hechos que vamos a relatar ocurrieron, como digo, en el estado de Texas. Allí un grupo de 15 familias, a ver si funciona, sí. Un grupo de 15 familias fundaron la primera ciudad y capital de ese enorme estado. Partieron de Santa Cruz de Tenerife, aunque eran de todas las islas, se reunieron en Santa Cruz de Tenerife, partieron el 17 de mayo de 1730 y llegaron a San Antonio de Texas el 13 de marzo de 1731. De cómo se fraguó el viaje y luego cómo se realizó, merece otra conferencia que yo estoy gustosamente, ya Tomás lo sabe, que la puedo dar cuando quiera, pero no puedo entrar en ello porque entonces no íbamos a terminar en toda la tarde. Hoy trataremos, quizá, por la deformación profesional de quien habla, de un análisis legal de los autos seguidos por el Ayuntamiento de San Antonio, compuesto totalmente por canarios para hacer valer su derecho al otro lado del mundo, derecho que le habían concedido el rey, pero con esa frase que tanto se usaba en América, se acata la decisión real, pero no se cumple. Por eso, este fue el recorrido que el Marqués de Aguayo pidió que fueran canarios para poblar en la bahía del Espíritu Santo. Los canarios se pusieron en marcha, llegaron a Cuba y en Cuba a Veracruz. Una vez en Veracruz, y ellos le dijeron al alcalde cuál era su recorrido, le dijeron: mire, ustedes no pueden ir precisamente
allí era de Honduras, de Veracruz, iban a ir en barco a la bahía del Espíritu Santo, que era mucho más fácil que lo que luego tuvieron que hacer. Entonces el recorrido fue este, porque el marqués de San Miguel de Aguayo, que fue el que lo mandó a buscar, había convencido al virrey marqués de Casafuerte para que le mandara canarios, que eran los que mejor trabajaban, según decía. Y entonces hicieron una caravana en Veracruz, salieron por tierra con unas 85 caballos, 65 mulas, 10 carretas, y tardaron 7 meses en llegar. Esto tuvieron que recorrer, este recorrido de Veracruz arriba a San Antonio son 2.000 kilómetros. Con este sistema de transporte que tenían, pues iban a 9 kilómetros diarios. Quiero hacer constar que todo lo que hablo hoy son datos e historias que me encontré en los archivos de la Universidad de Austin, en Texas, y el archivo de Béjar, en San Antonio, así como en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, en Washington, y concretamente también en el Archivo de la Nación en México, porque en ese entonces México y Texas estaban dentro del Virreinato de Nueva España, concretamente, según encontré en Provincias Internas, volumen 32, página 908, y en la caja 17 y 20, con fecha 19 de julio de 1741. Desde el punto de vista civil y procesal, los canarios se regían en Texas por la injustamente perseguida y desacreditadas recopilaciones de las leyes de India. Por cierto, que nunca estuvieron en vigor en Canarias, y por eso, por su consideración de no las Indias y sí Canarias. No obstante ello, cosa muy rara, se creó en Canarias un juzgado de Indias especial, y desde su creación en 1580 a 1767 solo se instruyeron 107 causas. La competencia de este juzgado era el comercio ilegal con India, porque el comercio con India se controlaba desde Sevilla, pero aquí en Canarias no había medios para controlarlo. Entonces abrieron un juzgado que era el que se iba a encargar de ver las ilegalidades del comercio con India, cosa muy difícil, porque los barcos venían y atracaban por cualquier playa y no lo podían coger, no había los medios que hay hoy. Temas de capital y emigración clandestina. La justificación de la existencia de ese juzgado de India era que las islas, separadas de Europa por un mes de navegación y 2 meses del Caribe, lejos por ello del control de los órganos centrales indianos, tenían muchas facilidades para el comercio ilegal. Solo se llevaron al Consejo de Sevilla en apelación, en los 2 siglos de existencia, 88 causas. La ciudad de San Antonio, como capital del estado de Texas, al fundarse, se regía por las leyes de India en las 3 instituciones que componían esa sociedad: la iglesia, la familia de algunos militares, muy pocos, el ejército y los recientes llegados canarios, con ese investido de ese noble título que le dio el rey, hijo de algo, hijos de algo, hijos del solar conocido, y por lo tanto tenían que ser considerados nobles frente a todos los demás que vivían allí y que no eran la nobleza eran los canarios. Y esto es en virtud del despacho de las leyes de India, título 6, libro 4 de la recopilación, que decía: para honrar las personas y descendientes legítimos, siendo de los que han obligado a hacer población, o sea, los que hayan fundado una población y la hicieran, en acabando y cumplida así en esta, le honramos a sus hijos de algo del solar conocido, para que dicha población y otra cualquiera parte de las Indias sean personas nobles, le concedan honores y preeminencias que deben haber de gozar todos los hijos de algo y caballeros del reino de Castilla. Las leyes de India, que como decimos eran leyes vigentes en el Nuevo Mundo, fueron forzosamente una obra lenta
meditada y llena de una especial casuística. Fueron unas leyes nunca superadas por nuestro derecho histórico, a pesar de la gran campaña de la leyenda negra instada contra la labor española en América por Francia, Inglaterra y Holanda fundamentalmente. Pero hoy, examinando las leyes de India como tal precepto legal y empleando esa terminología que hoy emplean los políticos, diríamos que son justas y progresistas, esa palabra que se usa tanto ahora. La intransigencia patronal o las intensas campañas reivindicativas de los sindicatos nos pueden hacer pensar que las jornadas de 8 horas con fruto de mejoras concedidas por la benevolencia de los patronos o las eficaces campañas reivindicativas sindicales que han cristalizado en la actual jornada progresista. Nada más lejos de la realidad, por lo menos en España y en América. La jornada de 8 horas diarias y la semana de 47 horas semanales, que incluye el descanso dominical y la reducción de 1 hora en la tarde de los sábados, está contemplada en las leyes de India desde 1593, ley sexta del título sexto, libro segundo, que dice: todos los obreros trabajarán 8 horas cada día, 4 por la mañana y 4 por las tardes, repartidas a los tiempos más convenientes para librarse del rigor del sol, más o menos lo que a los ingenieros pareciese, de forma que no faltando un punto de lo posible, también se atienda a procurar su salud y conservación. La ley 12 dice: los sábados en 1 hora por la tarde se hace la obra unas horas antes para que paguen los jornales. Este peculiar derecho indiano tiene un devenir histórico que podía ser, pues el primero es el de los reyes católicos, confuso, impreciso, que podía ser quizás el prólogo de esta ley. Segundo, la dinastía austríaca, cargada de experiencia y por ende dinámica, fértil y creadora. La borbónica, con más solera en cuanto a innovación legislativa y práctica judicial, que fue la época que vivieron los canarios, a cuyos conflictos judiciales nos referiremos. Estaba vigente en ese entonces la recopilación de las leyes de India de los reyes de 1660. Las fuentes del derecho de India fueron, de un lado, el derecho viejo, hecho, maduro, histórico, del derecho de Castilla; de otro, un derecho indígena, ingenuo, embrionario, para aplicarlo a una realidad social y política totalmente distinta a la que imperó en América después del descubrimiento. El derecho castellano, principalmente, era de aplicación supletoria en lo no previsto en las leyes de India. La ley 2 del título 1, libro 2, ordena en todas las causas o negocios y pleitos que no estuviese decidido ni declarado lo que debe de prever por las leyes, cédulas, provisiones y ordenanzas dadas y no revocadas para las Indias, se guarden las leyes de Castilla conforme a las de Toro, así como en cuanto a la sustancia, resolución y decisión de las cosas, negocios, pleitos, como a la forma y orden de sustancia. La característica principal es que las leyes tienen un carácter unificador, y así lo expone Felipe V al Consejo de Indias cuando le dice: siendo de una misma corona los reinos de Castilla y de las Indias, las leyes y maneras de gobierno de los unos y de los otros deben ser lo más semejante y conforme que se pueda. Qué gran ejemplo para aplicarlo ahora. Sin embargo, la realidad y la distancia y los intereses se impusieron y nunca tuvieron un carácter unificador. Aunque hay excepciones, porque hay sitios donde se administró justicia aplicando las prácticas consuetudinarias aceptadas en cada lugar. En estas leyes hay una gran minuciosidad reglamentaria, un profundo sentido ético y religioso, pero la nota característica del derecho indiano fue la gran influencia que sobre el mismo tuvieron las costumbres. Instituciones y costumbres no consignadas en las leyes de India subsisten vigorosamente pese a las disposiciones en contrario. De ahí la importancia del derecho consuetudinario, que constituyó un derecho positivo formado a espaldas de la legislación que se dictaba. La peculiaridad
legal llega hasta el extremo, para mí absolutamente incomprensible, que las leyes de India, al definir lo que es una metrópoli, su metrópoli, cuando habla de los extranjeros, en la ley 27 y título 27 nos dice: son extranjeros los que no fueran naturales de estos reinos de Castilla, León, Aragón, Valencia, Cataluña, Navarra y los de las islas de Mallorca y Menorca, por ser de la corona de Aragón, pero no figura Canarias. Siempre me he preguntado cómo es posible que, siendo Canarias un bastión fundamental en el descubrimiento de América, no estuviera relacionado, por lo menos en este artículo que acabo de ver. Canarias, en cambio, a partir de eso se presentó, como dije antes, un tribunal, un juzgado de India español, en 1580. Canarias fue especial, porque se creó una jurisdicción especial sobre escalas, registros y apelaciones como posición vanguardia de la avanzada estratégica jurisdiccional que va extendiéndose desde Sevilla comparada en Cádiz. A este respecto, nos dice don Liseta Alcalá Zamora, el castellano, el español, al conquistar Canarias, se encuentra con una realidad distinta de la que tenía planteada durante la lucha de siglos con los maometanos. Al iniciar la colonización ultramarina, hay una gran diferencia en la realidad canaria, lo que hace que los gobernantes crearan, lógicamente, una institución jurídica más liberal dictada para aplicar en Canarias. Al pasar a las Indias, se aplicaron las instituciones y experiencias en la conquista de Canarias más real al problema indiano, de forma que la doctrina jurídica de aplicación en Canarias está impregnada de comprensión y humanidad. Pero los buenos propósitos institucionales se enfrentaron a los apetitos y necesidades de los colonizadores, o sea, que leyes justas en principio soportaron una presión ambiental avalada por la distancia que las hicieron más duras e injustas, dureza e injusticia que se agrandaron por la distancia. En este marco legal que se encontraron los canarios en Tesa al constituir su ayuntamiento en San Antonio de Teja. Aunque hay un movimiento desde hace años por parte de historiadores extranjeros y no españoles que defienden las leyes de India, como por ejemplo en Argentina el historiador Ricardo Levén, desde el punto de vista y de los principios de la ética, admirable es la recopilación de India en algunos de sus libros. El libro sexto, en Gloria Jurídica de España, legisla para los indios como para los castellanos, con amor y humanidad, desde el comienzo del siglo XVI, cuando todavía no había desaparecido del todo la supervivencia bárbara y la división de la sociedad de las clases de Europa feudal. El historiador norteamericano Gaylord Bull, en su obra El régimen colonial de España en América, dice: al hablar de las leyes de India, nos dice que forman un monumento de protección y benevolencia que puede ser equiparado con las leyes de cualquier país europeo relativas a la condición de la clase trabajadora. Este mismo autor, en su obra The Council of the Indies, y refiriéndose a la recopilación de las leyes de Indias españolas, la considera superiores a cualquiera dada por Francia, Inglaterra y sus colonias. Este testimonio de un autor norteamericano merece consignarse como prueba del espíritu de justicia que anima a veces a un sector de la historia humana con frecuencia injusta con la obra española. El hispanista británico John Eliot, autor de varios libros sobre América y sobre la historia de España, y más concretamente sobre la colonización de América, entre ellos, para mí, el más importante es Imperio del Mundo Atlántico y Gran Bretaña en América, es el mejor relato que yo he podido encontrar de la épica colonización europea de las Américas. Al analizar la colonización española, escribe: los españoles se pintaron ellos mismos de negro, y así nació la leyenda negra. Y se pregunta cómo un país que realizó una gran labor en América, llegando a lo que nunca hicieron muchos otros, más al norte, crearon un mestizaje, mezclándose con los conquistados, lo que no hicieron más al norte, y esto lo dice un inglés,
Otro autor inglés, al hablar de la leyenda negra, manifestó: si al menos fueran extranjeros los enemigos de España, todavía, pero no. Todo lo que con la espada, con la pluma o con la palabra agravan y perpetúan los males de la nación son españolas. ¡Qué gran verdad! El día 1 de agosto de 1731 se constituye el ayuntamiento en la ciudad de San Antonio, después de llegar una serie de aventuras y ataques de indios y toda esta historia, que la relataré otro día. Desde esta constitución empieza una judicialización de la política municipal en varios frentes, que fue el tal cúmulo de denuncias que harto el auditor del virrey en México, en el año 1745, hace constar en un informe: las 14 familias procedentes de las Islas Canarias han demandado a los reverendos padres franciscanos de las misiones, a los indios que residen en ellas, contra el capitán del presidio, contra las otras 49 familias no canarias asentadas aquí, lo que hace pensar que lo que pretenden es vivir en una indisputada propiedad exclusiva. Quizás no encuentren espacio suficiente en el vasto espacio de la provincia entera. Al constituirse el ayuntamiento, se nombran 9 personas: Juan Leal, alcalde; Juan Curbelo, segundo regidor; Antonio Santos, Salvador Domínguez, Manuel Ruiz, Manuel Nis, Juan Leal, Francisco Arocha, Antonio Rodríguez y Vicente Álvarez Travieso. Eran 9 los que formaron el primer ayuntamiento. Luego siguieron siendo alcaldes desde 1731, que fue este ayuntamiento, hasta 1746, colonos canarios nacidos en Canarias. Ahora, hijos de estos colonos fueron a partir de 1748 y fueron 19. El último fue Clemente Delgado. La llegada de los colonos canarios hizo que cambiara el sistema de colonización. El sistema de colonización hasta ese momento era la espada y la iglesia, el ejército y las misiones. Y en este caso se cambió por vecinos, con ayuntamiento legitimado por el rey, lo que podíamos llamar, o lo que yo llamo, la primera colonización civil de la historia de los Estados Unidos. Y eso, con la distancia, le costó mucho a los pobres canarios, que tuvieron que defender sus derechos adquiridos por la Real Cédula, y para ello lucharon muchos años frente a los militares, a la iglesia, que querían seguir con las prerrogativas adquiridas desde siempre. Los canarios primero se dedicaron a la agricultura, que era lo único que los pobres conocían. Luego, al haber tantos animales, porque tuvieron 2 siglos que no existió habitante alguno en Texas, pues estos animales que abandonaron los exploradores anteriores se multiplicaron, de forma que cada manada de unos 50 animales se duplicaban a los 5 años, y había millones de caballos y de vacas. Contra el pleito, desde que se creó el ayuntamiento, tuvo el primer pleito, como no, con los franciscanos. En San Antonio gobernaron los canarios hasta 1812, siendo el último alcalde Clemente Delgado, como dije, descendiente de los primeros colonos. Entre los múltiples problemas que se plantearon fue, con la llegada de los mismos a Texas, fue el problema del agua. Y tocarle el agua a los canarios era un tema muy difícil. Todo comenzó a 1 de septiembre de 1731, cuando, al enterarse los todopoderosos franciscanos de la llegada de las familias canarias a Veracruz para fundar una ciudad en el presidio de San Antonio y en la provincia de los Texas, el superior Fray Miguel Sevillano de Paredes escribe una carta al entonces virrey de España, don Juan de Acuña, marqués de Casafuerte, en la que textualmente les ponía que las distintas familias se agreguen a las 3 misiones que nuevamente se iban a erigir los márgenes del río San Antonio para los efectos que su representación se persigue. Esta pretensión, en apariencia caritativa, era todo lo contrario. Con ello se perseguía, primero, separar a las familias canarias entre todas las misiones
con las que no se podría fundar una ciudad y por ende constituir un ayuntamiento, pues las leyes de India exigían que para fundar una población tenían que hacerlo más de 30 vecinos o de menos, aunque no sean menos de 10. Segundo, que los nuevos colonos no le hicieran la competencia en la venta de productos de las misiones a los indios conversos y trabajaban en los mismos, y los franciscanos vendían en los presidios a los familiares de los soldados y al pueblo más cercano, que era el de Saltillo, que estaba al otro lado del río, o sea, en México. Tener la exclusividad, que era lo que ellos querían, del agua de los ríos San Antonio para los enormes ranchos de las misiones. Que los colonos canarios no gozaran de los mismos privilegios de las misiones, la mano de obra gratis de los indios conversos, derecho concedido por la ley de India, primera 12, libro 49, que a los nuevos pobladores, para que puedan vivir con la comodidad y conveniencia que deseamos, se les repartan tierras, caballerías, etc. Y al gobernador, a quien tuviese nuestra facultad, le encomiende indios en el repartimiento que se hiciese. Las misiones establecieron a lo largo del río San Antonio. Vamos a ver si funciona el aparato este. Pues no funciona. No puedo. Ah, que la batería de este está baja, dice. Bueno, establecieron a lo largo del río San Antonio una serie de ranchos. Es que dice... Hay que enchufarlo, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Que los colonos canarios no gozaran de los mismos privilegios que tenían. Las misiones establecidas eran San Antonio de Valero, conocida por el Álamo, Misión de la Concepción, Misión de San José de la Espada, y esta misión de San José de la Espada tenía 16.000 cabezas de ganado en 1736. Cada misión tenía sus tierras para pastar a ganado, vacas, ovejas, cabras y caballos constituían su ganado. El ganado era cuidado por los indios. Las misiones traficaban vendiendo el ganado, la lana y el cuero para hacer zapatos, las sillas de montar, vestidos, etc. Y vendían cosechas de fruta, verduras y cereales. La posible competencia de los colonos canarios inquietaba mucho al monopolio comercial de las colonias, a pesar de que la cabeza de ganado tenía 2.000. La misión, como digo, del Espíritu Santo llegó a tener 18.000. Así las cosas, el arzobispo de México, Fray Miguel Sevillano de Paredes, nunca contestó el virrey, nunca le contestó sobre lo que él pretendía de dividir los canarios entre las misiones. Ante la negativa del virrey, el arzobispo le compareció personalmente y solicita la utilización exclusiva del agua del río de San Antonio para los ranchos de las misiones, y que los colonos regalan las tierras que la adjudique con el agua de un pequeño arroyo que se llama San Pedro Creek, de muy poco caudal. Esta absurda petición estaba en abierta contradicción con lo ordenado en su despacho de 8 de noviembre de 1730 al fundar San Antonio. En nombre del rey, decía, y en virtud de esta orden y la ley 12, título cuarto de la recopilación de India, una vez que tomen posesión de sus tierras, la familia han de plantar árboles y gozar para su beneficio de las aguas del río, del mencionado arroyo San Pedro Creek y del río San Antonio, decía textualmente el gobernador. Pero esto no más que un fiel reflejo del informe que hizo el gran valedor de los canarios, el brigadier Pedro de Rivera Virrey. La realidad fue muy distinta. El capitán de San Antonio de Texas, el capitán Almazán, desde que adjudicó las tierras de labranza a los canarios, les prohibió, influido por los franciscanos, regar tierras en las aguas del río San Antonio, advirtiéndole que solo debían hacerlo con el agua del arroyo de San Pedro Creek. Los canarios reclaman, y por ello se instruye, autos para determinar la forma de hacer repartimento entre las colonias de las familias canarias
colocada cerca del presidio San Antonio de Béjar, de sus ojos de agua, tanto a estas como a otras que tenían antes allí puestas sus moradas y habitaciones y las misiones encargadas de los padres de la orden franciscana. En estos autos intervino el brigadier Pedro de Rivera como auditor y el oidor Juan Bolívar Rebolledo, iniciándose los mismos el 21 de octubre de 1731. Se inicia los mismos con un escrito presentado por el padre presidente de los misioneros, Fray Gabriel de Vergara, en la que pretendía tener derecho a los ojos de agua nombrados en el río San Antonio y al ojo del arroyo de San Pedro por manifestar tanto a las familias canarias como los misioneros pertenecerle. Ante los argumentos esgrimidos por las misiones, informó al auditor Rivera en su informe al rey lo siguiente: que habiendo poblado las familias canarias los territorios anexos al presidio de San Antonio por orden de su Altísimo, deberían de gozar de los privilegios que, como todos los pobladores, les estaba conseguido sin que a las misiones se le quitase lo que les toca, así que en razón de las tierras que pertenecen como en las aguas para su cultivo. El reverendo padre Fray Gabriel de Vergara, presidente de las misiones en nombre de ella y de los indios, pretende que se restrinjan los derechos a tierra y agua junto al presidio de San Antonio, lugar donde estaban ubicadas las familias canarias, para así poder gozar ellos de los privilegios de las leyes les favorecen. Ante ello, el auditor, don Pedro de Rivera, manifestó que las leyes no solo prefieren a los indios en los repartimientos de agua, sino que previenen que se repartan entre aquellos y los españoles, para que todos gocen del beneficio y para mejor inteligencia de cuanto contiene la letra de la ley que contiene Ley 2, título 17, libro 4, folio 113 y siguiente del tomo 2 de la nueva recopilación de Indias. Ordenando pues en base a este precepto que la misma orden que los indios tuvieran en la división y repartimiento se guarde y practique entre los españoles. Añadía asimismo Rivera la necesidad de que los españoles continuaran junto al presidio para así ser protegidos de los indios enemigos, basado este extremo precisamente en la pretensión que siempre tienen los reverendos padres misioneros para que se les asista de escolta de soldados que les sirven de salvaguardia, por lo que a igual derecho deberían tener las familias canarias a ser amparadas por la posesión de agua y tierras que le hayan repartido. Se va más lejos. El informe de Rivera, por cuanto manifiesta, aun cuando no hubiera de todos los recopilados que favoreciese a las familias canarias, sería bastante la real cédula de su majestad en la que ordenó salieran de sus tierras para poblar estas provincias y que sabiendo que nunca más volverían a Canarias más en aquella época, claro. Como vemos, el defensor de los canarios considera que la real cédula tiene que prevalecer ante una posible laguna legal que no se contempla. Teniendo en cuenta que una de las características de la ley de India era que no se intentara, salvo contadas ocasiones, en amplias construcciones jurídicas que fijasen plenamente los contornos de una institución o de una rama especial del derecho, porque al contrario se legisló sobre problemas muy concretos y se trató de generalizar en lo posible la solución de cada caso adoptado. Examinando los autos aludidos, destacamos el pasaje escrito en el que se inicia los padres Vergara en defensa de los intereses de los misioneros, que siempre que decían, y esto demuestra el enorme poder que tenían los misioneros franciscanos, le decían en su escrito que siempre que sea conveniente en un paraje para fundar una misión, aunque en él esté alguna estancia o hacienda, se deberá quitar a su dueño y reemplazarlo en otro sitio. Así se había acatado por los pocos civiles familiares de militares que vivían en la zona, ante el poder omnímodo que tenían los franciscanos hasta ese momento, pero nunca se imaginaron que los canarios, que tanto les había costado salir de su tierra y solo lo hicieron ante la promesa de tierra y mucha agua por la que siempre habían soñado, no estaban dispuestos a renunciar a ella. El alcalde recién elegido, el alcalde canario Juan Leal, se lo hizo saber al representante en los autos. Rivera argumenta en su escrito que aun siendo esto cierto y esté así mandado por reales disposiciones, no es lógico hacerlo por cuanto habiéndose fundado la misión cerca del presidio precisamente para ser protegida y siendo las familias canarias vasallas de su Altísimo como los indios conversos y las misiones, deberían habitar cerca del presidio para ser protegidos
porque así lo manda el Altísimo en la Real Cédula de remisión que consta en auto. Por eso creo que debía demandarse al gobernador de aquella provincia que haga el repartimiento de aguas y tierra entre misiones y vecindarios de tal forma que todos gocen de un beneficio sin que a los pueblos indios les falte necesario ni queden sin ellos los españoles. El virrey, ante la oposición de los canarios, dicta un despacho al capitán Albazán que le dice: con el fin de que de conformidad divida y distribuya el agua, tanto a las misiones como a los isleños, para que comparta, para que aunque parezca que los suministros legales instituidos por su reverencia vuestra paternidad, se refiere al padre Fray Gabriel de las Casas, deben ser atendidas y aplicadas solamente en favor de las misiones, dichos suministros no deben ser motivo de ganancia a favor de unos ni de otros, cuando el motivo de la escasez del mismo sea tratándose de agua. Sería algo lamentable que después que su majestad ha gastado la gran suma de dinero de su hacienda real trayendo a esta familia para hacerlas morir, y además el rey le asignó este lugar para sentarse. Paralelamente a estos autos, desde la llegada de los colonos, los misioneros convencieron a los pocos civiles que vivían en San Antonio para que, dirigidos por ellos, por los misioneros, instaran protestas ante el virrey contra los canarios, diciendo que los colonos llegados de Canarias, al tener designación vitalicia de nobles por real decreto y regidores vitalicios del ayuntamiento, tanto los familiares de los soldados como las misiones estaban soportando la dominación de los isleños hasta el extremo de quitarles el agua de sus hogares, manifestando igualmente que los isleños no representan los mejores y más deseables elementos de la sociedad canaria y eran rebeldes, falaces y perversos por naturaleza. Evidentemente esto no era cierto, ya que jamás tuvieron el poder que tenían las misiones. Las familias canarias luchaban por los derechos que el rey les había concedido, al nombrarlo hidalgo. Los canarios insisten desde el primer momento para que se cumpla la ley y la adjudiquen indios, que le ayuden a trabajar las tierras. Esto, a pesar de la simpatía del virrey por los canarios, nunca lo pudieron lograr. Pero ironía del destino, tras el cese del virrey, el que le sustituyó, que fue Juan Antonio Bizarrón y su Sarreta, arzobispo también de México, que al mismo tiempo era el gobernador, después del virrey, después de la entrevista con el alcalde de Juan Álvarez Travieto y Juan Leal como representantes de los canarios, consiguieron, después de la tenaz oposición de las misiones, y obtuvieron una orden autorizando a los canarios para que los indios de los pueblos fuesen alquilados para que trabajasen en los ranchos de los canarios. La reacción de los franciscanos no entendía lo que no les había conseguido un militar, lo consiguieron este nuevo virrey, que era arzobispo además y era del equipo de ellos. Sabía perfectamente que tendría dos consecuencias inmediatas. Primero, se rompía el monopolio de la mano de obra gratis que tenían los franciscanos con los indios. Se rompía asimismo el monopolio que tenían las misiones de venta de productos en sus ranchos. Por ello, el padre Benito Fernández, presidente de todas las misiones, se opuso a estas medidas que pronto tomó posesión el nuevo virrey, don Pedro Castro Figueroa y Salazar, quien, influenciado por la Iglesia, dejó en suspenso la anterior orden de Bizarrón y dictó la siguiente, el 4 de junio de 1745. Les autoriza a los capitanes de los fuertes a comprar los productos de los ranchos canarios. Segundo, los canarios no podrán contratar indios para trabajar en sus ranchos. O sea, mal podían vender unos productos que ellos no podían cosechar, ellos y sus familias solo necesitaban mano de obra. Esta nueva orden parecía redactada por los misioneros porque mal podían vender los canarios los productos que ellos no podían. Pero insisten nuevamente los franciscanos pensando ya dar el golpe de muerte a los canarios y se reúnen con los pocos civiles que todavía existían y le convencen para que se presenten en auto un escrito en el que se creían que podrían terminar con los canarios. Para ello argumenta apoyando a los civiles dirigida al virrey, negándole esto la cualidad de primeros pobladores, manifestando que 14 años antes de 1731, de la llegada de los canarios, soldados y ciudadanos vivían en pequeñas parcelas en tierra, en casas construidas y cultivadas.
Este argumento es rebatido por el abogado de los canarios, pues, porque se basaba precisamente en la Real Orden que les nombraba para que fundaran una ciudad, porque existía el número suficiente para ello, pero estos otros que vivían allí no los tenían. Los misioneros, se argumentó, no permiten a los indios trabajar para los extranjeros, no por intereses personales, para salvaguardar el bienestar de los indios, tanto espiritual como material, para alcanzar los fines propuestos por el rey y por su excelencia el virrey. Y estos fines son que una vez convertidos los indios formen parte de un poblado de la corona, para que los vecinos vivan tan confortablemente como puedan y así vencer, ¿no?, a los que viven, a los otros indios salvajes, y se convenzan y se hagan de nuestra religión, se convenzan y se vengan a las misiones. Todo esto termina por fin en la secularización de las misiones en 1823, en la Diputación Provincial de San Fernando de Béjar del 4 de diciembre de 1823, que dice lo siguiente: yo, don José Antonio Saucedo, primer vocal de la excelentísima Diputación Provincial de esta provincia, con atribuciones del jefe político de la misma, en virtud de la orden de su Alteza Serenísima, el Supremo Poder Ejecutivo, para que las misiones de esta provincia se entreguen al ordinario y sus terrenos se repartan entre los vecinos que no tengan tierra. A través de todos estos autos, lo que se ve claramente y de forma evidente es que el sistema de distribución de agua, que no lo puedo enseñar porque tenía las acequias y las cantoneras y todo, pero en fin, que el sistema de distribución de agua en San Antonio era el empleado en Canarias. En primer lugar, fue construido todo el sistema de riego por Antonio Rodríguez Medero, natural de Tamaraceite, porque trabajaba con su padre en la heredad de Tenoya, y él era el único experto que conocía la construcción eficaz. Y además el sistema coincide con el reparto de agua, era cada 24 horas, cada 20 días, o sea, se aplica un turno de dura de 20 días, sistema aplicado en el heredamiento de Tenoya. Se acuerda que Antonio Rodríguez Medero, que era el único constructor que conocía toda la cuestión de obras, construyera la sequía madre, que era una sequía que venía derivada del río, que no podemos mostrar, pero y entrara en la ciudad para regar tanto las casas, para aprovechar tanto en las casas como regar los ranchos que estaban alrededor. Pero él exigió, le exigió al ayuntamiento, para realizar el proyecto, 3 yuntas de bueyes, 25 picos, 8 hachas, 3 grandes calderos para la comida de los trabajadores, y mientras los trabajos se realizaban como alimento, 4 toros a la semana para alimentar a los trabajadores y tropas de protección, así como 3 manos de tabaco, media carga en mula de sal y unos 90 kilos de maíz molido y tostado, llamado por los canarios gofio, y una gran cantidad de huevos. Entonces, según la leyenda de los indios, trabajadores construyendo las acequias, los canales, corrió de boca en boca que el mortero que preparaba Antonio Rodríguez Medero, cuya mezcla hacía él personalmente, sin que nadie la pudiera ver, era tan bueno porque lo hacía con cientos de huevos y mucha leche de cabra. Por lo visto, se acostumbraba aquí a hacer así. Y él la hizo allí y aplicó, y los indios estaban asombrados porque el problema era que los indios la hacían con barro. Y claro, al pasar el agua, tenía muchas pérdidas, mucha fuga el agua. La importancia de Canarias en el descubrimiento de América ya consta en un memorial que encontré en el archivo de India al rey Carlos III en 1761. Memorial de las Islas Canarias, sus agravios, méritos y servicios a la monarquía, donde se quejan las autoridades canarias del abandono en que se encuentran las islas. Por supuesto que hay muchas cosas que contar,
por la extensión del tema no quiero seguir con este tema. Está la caravana que duró, la aventura, la caravana que duró 8 meses desde Veracruz a San Antonio, con tantos caballos y mulas que los pobres no sabían ni aparear. La política municipal durante 90 años que mandamos los canarios íntegramente en el Ayuntamiento de San Antonio, la actividad ganadera de los canarios, los ranchos, las vacas y los caballos, que eso es muy importante, la ayuda de los canarios en la guerra de la independencia de Estados Unidos y en la guerra de secesión por medio de la Compañía de Luisiana y por la de Benavides, porque Texas fue una república independiente desde 1835 a 1845. Después de la guerra de la independencia se adhirió a los Estados Unidos. Y lo que es más importante, y esto lo he descubierto recientemente a través de un catedrático canario que está en Chicago, los tratados con los indios comanches, Lipán, Asinae, Apache y Caracahue eran tratados que hicieron los canarios. El primer tratado fue con Pelo Rojo. Pelo Rojo era un jefecillo de los indios Lipán que estaba dando la lata militar, y los canarios nunca mataron a los indios como hacían los cowboys que bajaban del norte después de la guerra del Álamo. Los canarios eran agricultores. Ellos comprendieron a través de sus alcaldes en unas reuniones que tuvieron que nosotros estamos en un sitio que no es nuestro, esto es de ellos, y hay que negociar con ellos y llegar a una paz de entendimiento, no diría algún político, alianza de civilizaciones. Vamos a aliar estas dos civilizaciones para poder seguir viviendo aquí. Y así se hizo ese primer tratado. Luego se hicieron 2 tratados más, que es muy interesante porque por el contenido, por la empatía que tienen con los indios, es una cosa increíble. Yo cuando estaba allí, en las veces que he estado, pues cuando estoy hablando con los herederos de los canarios, con los descendientes, estás hablando en inglés con ellos y de pronto te dicen, voy a cambiar eso. Está diciendo, en medio del inglés, cambiar. Dice aqueste en vez de este, asina. He ido apuntando las palabras que yo mencioné. Asina, cambado, candela, gofio, ferruje, liña y vuelta de carnero. No puede ser, uno puede decir eso, pero dicen, se recuerdan de sus antepasados, le hablaban de esas cosas. Consecuencia de todo lo expuesto, quiero manifestar que los 40 años que llevo estudiando en el Archivo de India la documentación necesaria para todos estos libros y conferencias y toda esta historia, se llega a la conclusión, o por lo menos yo llego a ese, espero que ustedes también, que evidentemente la historia de los canarios en Norteamérica está formulada a pie de igualdad de varias culturas convergentes, la europea, la africana y la americana, y por ello ha habido convergencia de las 3 culturas en el mestizaje. Pero la idea política que ha creado la América democrática, en este caso en Texas, es decir, gobierno representativo, libertad de expresión, garantía procesal, tolerancia religiosa, derechos humanos, derechos de las mujeres y tantos otros que son de procedencia europea, lo llevaron ya los canarios en 1730. Y en su movimiento político, al ser las autoridades durante 90 años, lo imprimieron allí a toda esta gente. El caso que nos ocupa se debe exclusivamente a la labor de los canarios. Yo, ante la incomprensión de muchos y la comprensión de unos pocos, como ustedes en este acto, sigo día a día con un esfuerzo monótono, rutinario, rescatando pequeñas verdades históricas para muchos, pero muy importantes para los canarios, para mí desde luego, para situarlas en el contexto y perspectiva histórico más amplia, la de nuestra historia, nada más y nada menos que la historia de los Estados Unidos escrita por canarios. Creo que ninguna comunidad, región o como quiera llamarse en el pueblo español, ha hecho, ya no en América Central o del Sur, sino en el país más poderoso de la Tierra, lo que han hecho los canarios en los Estados Unidos.
Todas estas familias que emigraron a América desde Canarias no emigraron movidos por el afán prioritario de oro y todas estas historias, hasta el punto que eran familias trabajadoras, industriosas y sacrificadas, como si fueran, se fundieron allí como si fueran de la tierra que habían nacido. Por ello, es necesario una labor de reivindicación y recuperación de una memoria histórica latente, muchas veces olvidada en los anaqueles de las universidades y en los legajos documentales de nuestras ambiguas señales de identidad. Es lamentable el desconocimiento que tenemos en las islas sobre nuestra historia y que tiene que perpetuarse a pesar de la competencia del gobierno de Canarias en una educación y cultura, pero que no se practica. Basta comprobar el contenido de las materias que aparecen en los libros de texto al uso y nos daremos cuenta que es una pena, porque no nos queda más remedio que llegar a la conclusión que sin saber de dónde venimos ni cómo hemos llegado, no podemos saber ni en dónde estamos ni a dónde vamos. En las 4 partes en que cronológicamente tendríamos que dividir la historia de América, la primera sería de 1492 a 1517, la del descubrimiento, que es 25 años. La segunda se podía denominar el ciclo de la conquista, la expansión en el territorio americano, que va desde 1517 a 1541, 25 años. En estas etapas, los canarios acompañaron a los conquistadores siempre para poblar y fundar pueblos. Desde el segundo viaje de Colón está documentada la existencia de estos canarios. La tercera es la organización del sistema colonial, que fue de 1542 a 1598, 56 años, y se caracteriza por problemas demográficos, descenso de la población indígena y una nueva población multirracial, y la consolidación de la propia personalidad continental, que va de 1598 a 1700, 208 años, personalidad propia que nos lleva implícitamente e inexorablemente, como así nos lo demuestra la historia, a la debilitación de los vínculos que le unían con la metrópoli, el crecimiento del comercio ilícito con la lógica reducción de los beneficios de la corona y el incremento de la sociedad criolla, que llegó a superar el número a los llegados de la península y que cada día se iban situando en puestos de poder, que dio lugar que al final del periodo de los austrios, que aunque faltaba más de un siglo para la independencia, se detectaran síntomas inequívocos de la misma y como lógica consecuencia la pérdida de las colonias, como así ocurrió. En todas estas etapas continuaron emigrando los canarios a América, para huir hasta muy recientemente. Un señor que está aquí también presente y yo, pues tenemos 3 amigos que hicieron las milicias y la carrera con nosotros y que han estado en Venezuela en los años 60 y tienen, vamos, que le ha ido muy bien, ahora no tanto, pero en fin. Yo creo que nosotros los canarios somos un pueblo de soñadores, que miramos el Atlántico que nos viene en nuestra sangre, en nuestro ADN, desde que nacemos, y miramos el Atlántico, digo, con un hermoso desdén de conquistadores. Somos una gente modesta, herida por muchas lejanías, pero que tenemos conciencia de nuestra particular grandeza. Por todo ello, creo que la historia, yo creo que tiene el número de páginas suficiente para enseñarnos 2 cosas: que jamás los poderosos coincidieron con los mejores y que jamás la política, contra todas las apariencias, fue tejida por los políticos, que solo son meros continuadores de la inercia de la historia. Por eso, yo creo que la experiencia nos dice que para aprender hay que conocer la historia. Y ahí mi empeño en darla a conocer, porque como dijo Machado, hoy es todavía, mañana siempre será tarde. Nada más.
Permítanme en primer lugar felicitar a nuestro socio, don Armando Burbergo, por esta magnífica y bien documentada conferencia. En segundo lugar, decirle que esperamos con mucho interés lo que nos ha informado hoy, la posibilidad de hablarnos en un futuro breve sobre las vicisitudes de los canarios en ese, para mí, épico viaje que hicieron hasta San Antonio, y agradecerles a todos ustedes la presencia en este acto. Muchas gracias. Ver el mapa de los Estados Unidos, donde se ve perfectamente todos los estados. El estado que vamos a hablar es el de Texas. Texas es el estado más grande de la Unión. Fue conquistado, primero que fue Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, llegó a Texas en 1528 con 600 personas y una cantidad enorme de caballos y vacas y animales que llegó para poblar ella. Hoy solo duró 8 años la travesía por todos aquellos estados y sobre todo y principalmente en Texas y Luisiana. De los 66 solo supervivieron 4. Luego fue Oñate, Juan de Oñate, y luego fue Francisco Vázquez Coronado. Pero el estado de Texas es, desde el descubrimiento de Cabeza de Vaca y Oñate y todo lo que pasaron por ahí, el río más grande está totalmente deshabitado. El río más grande, el río del sur, hoy actual frontera con México, era la frontera vital. Y digo esto porque pasado este río era el territorio Lipán, principio que luego invadido por los apaches y por los comanches en cuanto bajaron de la América Alta. La extensión superficial de Texas son 600 leyes de India. Por cierto, que nunca estuvieron en vigor en Canarias y por eso, por su consideración de no las Indias y sí Canarias. No obstante ello, cosa muy rara, se creó en Canarias un juzgado de Indias especial y desde su creación en 1580 a 1767 solo se instruyeron 107 causas. La competencia de este juzgado era el comercio ilegal con India, porque el comercio con India se controlaba desde Sevilla, pero aquí en Canarias no había medios para controlarlo. Entonces abrieron un juzgado que era el que se iba a encargar de ver las ilegalidades del comercio con India, cosa muy difícil porque los barcos venían y atracaban por cualquier playa y no lo podían coger, no había los medios que hay hoy. Temas de capital y emigración clandestina. La justificación de la existencia de ese juzgado de India era que las islas, separadas de Europa por un mes de navegación y 2 meses del Caribe, lejos por ello del control de los órganos centrales indianos, tenían muchas facilidades para el comercio ilegal. Solo se llevaron al Consejo de Sevilla en apelación, en los 2 siglos de existencia, 88 causas. La ciudad de San Antonio, como capital del estado de Texas, al fundarse, se regía por las leyes de India en las 3 instituciones que componían esa sociedad: la iglesia, la familia de algunos militares, muy pocos, el ejército y los recientes llegados canarios
con ese investido de ese noble título que le dio el rey de marzo de 1731. De cómo se fraguó el viaje y luego cómo se realizó, merece otra conferencia que yo estoy gustosamente, ya Tomás lo sabe, que la puedo dar cuando quiera, pero no puedo entrar en ello porque entonces no íbamos a terminar en toda la tarde. Hoy trataremos, quizá, por la deformación profesional de quien habla, de un análisis legal de los autos seguidos por el Ayuntamiento de San Antonio, compuesto totalmente por canarios para hacer valer sus derechos al otro lado del mundo, derechos que le habían concedido el rey, pero con esa frase que tanto se usaba en América, se acata la decisión real, pero no se cumple. Por eso, este fue el recorrido que el Marqués de Aguayo pidió que fueran canarios para poblar en la Bahía del Espíritu Santo. Los canarios se pusieron en marcha, llegaron a Cuba y en Cuba a Veracruz. Una vez en Veracruz, y ellos le dijeron al alcalde cuál era su recorrido, le dijeron: mire, ustedes no pueden ir precisamente, allí era de Honduras, de Veracruz, iban a ir en barco a la Bahía del Espíritu Santo, que era mucho más fácil que lo que luego tuvieron que hacer. Entonces el recorrido fue este, porque el Marqués de San Miguel de Aguayo, que fue el que lo mandó a buscar, había 96.241 kilómetros cuadrados, o sea, sería como Bélgica, Suiza, Holanda, España y 2 veces Dinamarca. Estos miles de kilómetros cuadrados estaban ocupados por esas tribus indias, porque ese era y siguió siendo durante 2 siglos más, hasta que bajaron los americanos después de la guerra de la independencia y la guerra del norte y del sur, siendo 2 siglos más su territorio. En Texas no existía el norte más que el fuerte de San Antonio de Valero, llamado El Alma, que estaba protegido, ese inmenso territorio que hemos dicho 696.000 kilómetros, solo con 150 soldados que vivían en el fuerte del Alma, rodeados por miles de indios. De ahí que no estuviera poblado desde 1528, en que fue la primera expedición de Juan Doñate. Al norte del Río Grande solo llegaron como pobladores los canarios y fundaron la primera ciudad y capital del estado de Texas, el estado más grande de la Unión, repito. Los hechos que vamos a relatar ocurrieron, como digo, en el estado de Texas. Allí un grupo de 15 familias, a ver si funciona, sí. Un grupo de 15 familias fundaron la primera ciudad y capital de ese enorme estado. Partieron de Santa Cruz de Tenerife, aunque eran de todas las islas, se reunieron en Santa Cruz de Tenerife, partieron el 17 de mayo de 1730 y llegaron a San Antonio de Texas el 13, convencido al virrey Marqués de Casafuerte para que le mandara canarios, que eran los que mejor trabajaban, según decía. Y entonces hicieron una caravana en Veracruz, salieron por tierra con unas 85 caballos, 65 mulas, 10 carretas, y tardaron 7 meses en llegar. Esto tuvieron que recorrer, este recorrido de Veracruz arriba a San Antonio son 2.000 kilómetros. Con este sistema de transporte que tenían, pues iban a 9 kilómetros diarios. Quiero circunstar que todo lo que hablo hoy son datos e historias que me encontré en los archivos de la Universidad de Austin, en Texas, y el archivo de Béjar, en San Antonio, así como en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, en Washington, y concretamente también en el Archivo de la Nación en México, porque en ese entonces México y Texas estaban dentro del Virreinato de Nueva España, concretamente
según encontré en Provincias Internas, volumen 32, página 908, y en la caja 17 y 20, con fecha 19 de julio de 1749. Desde el punto de vista civil y procesal, los canarios se regían en Texas por la injustamente perseguida y desacreditada recopilaciones de